La historia del rey David. De pastor a rey de Israel, David nació en Belén, siendo el menor de 8 hermanos. Mientras sus hermanos eran soldados en el ejército de Israel, David pasaba sus días en el campo cuidando ovejas. A simple vista, era solo un joven pastor, pero tenía un corazón valiente y una fe inquebrantable en Dios. La unción de David. Mientras tanto, el rey Saúl había desobedecido a Dios, y el profeta Samuel recibió una orden divina. Debía ungir a un nuevo rey en la casa de Isaí, en Belén. Samuel inspecciona a los hijos de Isaí, todos fuertes y guerreros. Dios le dice a Samuel, no mires su apariencia, porque el Señor mira el corazón. Finalmente David es llamado y ungido como futuro rey de Israel. El enfrentamiento contra Goliat. Los filisteos, enemigos de Israel, tenían un campeón invencible. Goliat, un gigante de casi 3 metros de altura que desafiaba al ejército de Israel. Durante 40 días, ningún soldado se atrevió a enfrentarlo. Goliat gritando y burlándose de los israelitas. El rey Saúl y sus soldados, llenos de miedo. David, que solo había venido a llevar comida a sus hermanos, escuchó los insultos de Goliat y preguntó, ¿quién es este filisteo para desafiar al ejército del Dios viviente? David convenciendo a Saúl de dejarlo pelear. Saúl intenta ponerle su armadura, pero David la rechaza. Toma su honda y 5 piedras y se prepara para el combate. Cuando Goliat vio a David, se rió y le dijo, ¿acaso soy un perro para que vengas a mí con palos? Pero David respondió con firmeza, tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. David lanza una piedra con su honda y golpea la frente de Goliat. Goliat cae al suelo y David corre, toma su espada y lo mata. Así, David venció a Goliat con solo una piedra y su fe en Dios. Israel celebró la gran victoria. David en el palacio de Saúl. Después de esta hazaña, David se convirtió en un héroe. Saúl lo llevó a su palacio y le dio un alto rango en su ejército. David en el palacio tocando el arpa para calmar el espíritu de Saúl. El pueblo cantando. Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. Los celos de Saúl crecieron y lleno de ira, intentó matar a David en varias ocasiones. David tuvo que huir, pero nunca se rebeló contra el rey, pues respetaba la autoridad de Dios. David se convierte en rey. Con el tiempo Saúl y su hijo Jonatán murieron en batalla, y David fue proclamado rey de Israel. Bajo su reinado Israel prosperó como nunca antes. David siendo coronado rey. La conquista de Jerusalén y la llegada del Arca de la Alianza. David unificó la nación, conquistó Jerusalén y estableció la capital de Israel. Fue un rey justo, pero también tuvo errores que marcaron su vida. El pecado y el arrepentimiento de David. Un día, mientras sus soldados estaban en batalla, David vio a Betsabé, la esposa de Urías, y cayó en la tentación. Tomó a Betsabé y luego hizo que Urías muriera en el campo de batalla. El profeta Natán confrontando a David y diciéndole, tú eres ese hombre. David cayendo de rodillas arrepentido. David reconoció su pecado y escribió el Salmo 51, pidiendo perdón a Dios con un corazón sincero. El legado de David. A pesar de sus errores, David siguió siendo un hombre conforme al corazón de Dios. Pasó sus últimos años preparando el camino para su hijo Salomón, quien construiría el templo del Señor. David anciano aconsejando a Salomón, un hermoso atardecer sobre Jerusalén. Así terminó la vida de David, el pastor que se convirtió en rey, el guerrero que derrotó gigantes y el hombre que, a pesar de sus errores, siempre buscó a Dios.